inicio de la sesión, ¿ok? Okay, today, guys, we are talking about Unit 7 and Unit 8. And we are going to continue with this short conversation about Unit 7, that the title of this unit is Office and Living Room. For vocabulary, we are talking about furniture in an office or living room, prepositions of locations for grammar, and for speaking, the activity would be telling someone where things are in a living room. Okay, denme un espacio y le doy la entrada a algunos compañeros. Bien. Okay, we can continue. Ok, chicos, ya está viendo la diapositiva, ¿sí? Sí, profe. Okay, we have for Unit 7 and 8. And we start with Unit 7, Office and Living Room. For vocabulary, we have furniture in an office or living room. For grammar, we have prepositions of location. And for speaking, telling someone where things are in a living room. Okay? And we are starting this unit with this introductory activity about this conversation. Okay? Chicos, voy a colocarles la siguiente conversación como actividad introductoria a este tema. Así que, listen up and pay attention. Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Ok, chicos, denme un segundo y le doy el acceso a algunos compañeros que están intentando ingresar. Bien, ya podemos continuar. Voy a repetir la conversación para que la escuchen nuevamente, ¿ok? Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, now guys, I need 2 volunteers to practice this conversation. 1 volunteer for the role of Kate and the other for the role of Joe. Volunteers for the conversation. A volunteer for Kate and a volunteer for Joe. B. Barrios, Kate. Okay, we have Kate, and now for Joe. Elder Sola. Okay, you can start. Oye, ¿puedes repetir que no alcancé a escuchar? Dale, Vivi. Vamos a practicar la conversación primero, ¿ok? Voluntarios para ella, ya tenemos a Kate y a Joe que pueden iniciar. Oh no. We are okay. Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they
on the table in the restaurant. Excuse me, are these your case? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. What is your wallet, John? In my pocket, wait a minute. That is my wallet. Okay, guys, very good. That's it. Thank you. Very good conversation, okay? Ok, guys, ahora vamos a ir a lo siguiente, chicos. Tomando en cuenta el conocimiento previo que ustedes puedan tener sobre lo que vamos a trabajar hoy, díganme qué preposiciones alcanzan a identificar en esta conversación. Preposiciones de lugar, que nos digan la ubicación de un objeto o de un sujeto. ¿Cuál de ellas pueden observar en esta conversación? Where are my car keys? Pero no la pregunta, solo la preposición, es una palabra, es una palabra. Where? No, where. Is. Is? No, is. No. In. Correcto, ahí tenemos la primera. In. ¿Qué otra preposición podemos encontrar? On, correcto, aquí tenemos la segunda preposición. Bien. ¿Y tenemos alguna de ellas repetida o eso es todo lo que tenemos en la conversación? In está repetida. ¿Dónde la vemos? Acá, table in the restaurant. Ok, ¿cierto? Ahí está. On the table in the restaurant. Bien. Aquí tenemos estas dos preposiciones que son in, okay, que la encontramos repetida, y la otra preposición es on. Bien. En este momento, chicos, esas dos preposiciones están siendo usadas como preposiciones de lugar, ¿ok? Para señalar la ubicación de un sujeto o de un objeto en un lugar, ¿cierto? Porque estamos diciendo que I bet they are on the table in the restaurant. Apuesto que están sobre la mesa dentro del restaurante, ¿cierto? Entonces ahí vamos ya haciendo una diferencia o vamos identificando cuál es el uso que debe haber para cada una de estas preposiciones. Pasemos a la siguiente diapositiva. Okay. And we have for title in here prepositions of place. Okay. And now we have some examples of the prepositions and we have a description about the use of the prepositions. Okay. ¿Quién puede leer la información que nos apareció en el párrafo en la parte inferior en blanco? Para todos, por favor. La que dice we use, okay, that's it. We use preposition to say where a subject or object is. Okay, thank you. Very good. We use prepositions to say where a subject or object is. Eso quiere decir que utilizamos las preposiciones, en este caso las de lugar, para decir dónde está un sujeto o un objeto, dónde se encuentra ubicado. Bien. Tenemos como ejemplo varias preposiciones aquí en esta imagen, ¿cierto? Vean, aquí tenemos la primera preposición, como ejemplo, in, que hace relación a la figura en la parte superior. ¿Qué identificamos con in, muchachos? ¿Qué significaría? Está adentro. Dentro de, ¿cierto? Dentro de. Vamos a la siguiente preposición, que es la preposición in front of. Y hace referencia al sujeto que estoy señalando con la flecha roja. Que está diciendo que está como, chicos. Al frente. Al frente o enfrente de. Bien, ahora tenemos la siguiente preposición, que es behind, y hace referencia al sujeto detrás. Que... Correcto. Detrás tenemos la preposición on, sí. que hace referencia a ¿qué? Sobre. Sobre, correcto. Next to. Sobre, cuando está sobre algo. Next to, muchachos, ¿cuál sería? Después de.
Después de o al lado de, ¿cierto? Podemos utilizarlo de esas dos formas. Al lado de. Al lado de, correcto. Y por Ok. último, tenemos como ejemplo esta otra preposición. Under, debajo de. Debajo de. ¿Bien? Entonces, estas preposiciones, chicos, recuerden, las utilizamos Ok. simplemente para eso, para darle ubicación o decir dónde se encuentra un sujeto o un objeto. Miremos el siguiente ejemplo. Where are the keys? The keys are in the box. Y ahí podríamos dar respuesta utilizando todas las preposiciones porque vean que el mismo sujeto que utilizamos son the keys. ¿Ok? Podríamos decir the keys are in front of the box. The keys are behind the box. The keys are on the box. Or the keys are next to the box. Or finally, the keys are under the box. ¿Bien? Algo que sí me gusta siempre aclarar, muchachos, en este momento, cuando estamos hablando de las preposiciones, es el uso de estas dos preposiciones. La preposición in, ¿ok? Y la preposición on. ¿Por qué sucede que nosotros en nuestro idioma, pues, y en nuestra cultura, reemplazamos estas dos preposiciones con una sola, ¿no? O creo que muchas las reemplazamos con esta. ¿Cierto? Yes. A todo le decimos, todo, chicos, Yes, lo yes. queremos reemplazar diciendo que está en. ¿Dónde estás? En la casa. ¿Dónde estás? En el parque. ¿Dónde estás? En la universidad. ¿Dónde estás? En la silla. ¿Dónde estás? En la mesa. ¿Dónde está? Todo en. Bien. Y resulta que no es así. Hasta en nuestro idioma debemos hacer esa corrección del uso de las preposiciones. Bien, porque si un sujeto se encuentra dentro de algo, ya sería dentro de. Si está sobre. Ahí nos dicen, está en la caja. ¿Dónde está en la caja? Búsquela. Búsquela, exacto. Bien, entonces eso es lo que debemos evitar también, hacer esa corrección en nuestro idioma para no cometer el error de utilizar esa misma preposición para todo. Bien, entonces es muy importante identificar que in es cuando encontramos el sujeto dentro de algo y on cuando está sobre algo. Bien, y del resto ya tenemos las otras que serían enfrente de, al lado de, detrás de o debajo de. Bien. Esta imagen que van a ver a continuación, bien, donde nos repite el uso de las preposiciones, que dice we use prepositions to say where a subject or object is, es muy buena porque nos va a ayudar a entender el uso de todas estas preposiciones. Bien. ¿Y pueden verlas, muchachos? Yes. Bien. Sí, señor. I Bien. see. Yes. Ahí están todas las preposiciones, ¿ok? Para el uso de cada una de ellas, con una imagen que nos demuestra cómo se puede utilizar cada una. Hay muchas preposiciones, chicos. No solo están las anteriores vistas, que serían in, on, behind, under, next to o in front of. Vean que hay una cantidad. Bien, estas preposiciones se las voy a entregar también, chicos, en el siguiente video. Bien, que les va a ayudar a entender mucho más el uso de estas preposiciones. Bien, les comparto ese video. Me gustaría que lo vieran. ¿Ya están viendo el video, muchachos? ¿Sí? Yes. Si se dan cuenta, en algún momento Sí, las señor. preposiciones, hay algunas que muestran que el sujeto se mueve durante esa preposición, ¿cierto? Vean. Entonces les voy a compartir ese videito que les va a ayudar mucho a entender el uso de cada una de estas preposiciones. Las que aún no hemos visto y que vamos a verlas mucho más adelante. Por lo pronto solo trabajaremos con estas que son las que necesitamos para esta unidad. Bien. Continuamos con la diapositiva. Y ahora vamos al siguiente punto de práctica. Vamos a completar estas oraciones tomando en cuenta los sujetos que nos dan y utilizando el ejemplo que nos dan en el punto 1. Ven que en el punto 1 teníamos como inicio the books are, los libros están,
Y completamos con la preposición in the book bag. ¿Por qué in the book bag? Porque nos damos cuenta de que ese sujeto está dentro del bolso. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar la ubicación de los sujetos tomando en cuenta el sujeto que nos dan de inicio en la oración para completar una oración con preposiciones tomando el ejemplo de la primera oración. Así que los dejo que vean las imágenes, ustedes me van diciendo y vamos resolviendo el ejercicio. The DVD player is the DVD back. The DVD player is... No, ya. O sea, porque si está... Chicos, ¿están ahí? Yes, sir. Ok, ¿cómo sería number 2? The DVD player is... Espera. In the city. The DVD player is in the CD. No sé. Miren, o sea, este sujeto que ustedes alcanzan a ver allí es el DVD player. Bien, todo esto es el reproductor de DVDs. Bien. Y el otro sujeto que debemos tomar en cuenta es este. Ah, el televisor. Ok. Correcto. Entonces, ¿cómo creen ustedes que sería eso? The DVD player Next to is next is correcto. The DVD player is next to the TV. Okay. Now let's go to number 3. The map. under. ¿Cómo se dice periódico? ¿Cómo se dice, chicos? Periódico. Es lo único que nos falta para completar allí. Newspaper. Sí, newspaper. Newspaper. Okay. The map is under the newspaper. That's it. Newspaper. Okay. Now let's go to number 4. What is the complement for number 4? The child. The chair is... The child. The chair is... No me acuerdo. The chair is... Está under. No me acuerdo. ¿Dónde ven ubicada la silla ahí, chicos? Detrás. Correcto. ¿Y cuál sería detrás? Vamos a retrocedernos un poquito. Ah, ya. Hay que ver. Vean, aquí están. Eso. Baking. Ok, vamos al ejercicio entonces. Entonces, the chair is behind the desk. Okay, la silla está detrás del escritorio. Okay, now let's go to number 5. What is the complement for number 5? Ahí está afuera o encima. ¿Qué identificas? The wall es la cartera. Ujú. The wall es la Encima. cartera, entonces está Ahí, arriba. arriba, sí. ¿Cómo sería entonces? Sobre. Ujú, ¿cómo sería? The wallet is The wallet is on the back. The wallet. on the back. On the back The or wallet. on the purse. Bien, In, purse, on the back. On the purse back. es cartera de mujer. Podrían utilizar esa palabra también. ¿Ok, chicos?
Ah, Okay. the Vamos porch. a la Push. number 6. The cell phone is. The cell phone From is to Okay. from to address. Okay, the cell phone is in front of the address book. Bien, aquí hay una cosita Address que book. corregir. yes. Okay. The cell phone is in front of the address book. El celular está al frente del libro de la guía telefónica. Bien. Chicos, de esa manera utilizamos las preposiciones de lugar. Si vemos ahí tenemos ejemplos de todas las que habíamos resumido. Bien, vean. Behind, on, next to, in, under, and in front of. Bien. Listo, muchachos. Entonces, aquí, con la unidad 7, que será el tema de allí, que es lo más corto que hemos trabajado. Y ahora vamos al Unit 8, Celebrations. Okay, in this unit, we are talking about holiday and celebrations. In the grammar, about the simple present, and speaking, talking about holidays. Bien, así que vamos a iniciar con esta conversación. Okay, así que prestenle por favor atención, escuchen el audio para que más adelante podamos hacer la práctica de la conversación. ¿Listos? Okay, listen up. Unit 2. How do you spend your day? Page 9. Exercise 4. Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, listen up again the Page- conversation. Unit 2. How do you spend your day? Page 9. Exercise 4. Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Page. Okay, guys. Now, two volunteers to practice this conversation. One for Jason. Yo, Okay, we have Jason yo, ya, and Andrea. Jason. Yo, Okay, let's go, guys. You can start. Where did you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a white. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Oh, interesting. Yes, it's a great job. I love it. And that you do, and what you do it. I am a student and I have part-time YouTube. how are you? Where do you work? I'm a fast food restaurant. Which a restaurant? Hamburger Hinge. Okay, thank you, guys. Very good, well done. Okay, ahora vamos a escuchar el resto de esta conversación para responder a las siguientes preguntas. Las que pueden observar en la parte ahora derecha de la diapositiva. ¿Ya las ven? Donde dice question, ¿sí?
Yes, sir. Okay, we have question number 1. What does Jason do exactly? And how does he like his job? Okay, entonces vamos a prestar atención para responder estas dos preguntas. Bien, ¿qué es lo que exactamente hace Jason y cuánto le gusta su trabajo? Bien, así que les voy a colocar la segunda parte de la conversación 2 veces, bien, para que traten de encontrar la respuesta a estas dos preguntas. And what Fast food restaurant. which restaurant? Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers too. Okay, listen up. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers too. Okay. ¿Encontró la respuesta para la pregunta número 1? What does Jason do exactly? Hello, guys. Dice que in a fast food restaurant. O sea, que trabaja en un restaurante de comida Sí, rápida. claro, sí, claro, yo te entiendo en inglés, no te preocupes, pero miren, esta parte, what does Jason do exactly? ¿Qué hace exactamente allá en el trabajo? ¿Bien? Guiar a las personas. Ah, Escuchen otra vez, voy a recolocarse. hamburger given. Escuchen otra vez, ahí están equivocados, escuchen otra vez, ahí va la segunda parte. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers too. Chicos, what does Jason do exactly? Lo dice clarito, escuchen aquí, escuchen nuevamente. Don't. I just take orders. Ahí And está. what's it like? ¿No lo escucharon? Chicos, ¿están ahí? Sí, sí. Yes. Escuchen un momento. What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. ¿Qué dijo allí? Vean, No, I don't. eso que no la... ella le pregunta, ¿do you make hamburgers? ¿Haces hamburguesas? Y le dice, no, I don't. Ahora vamos a escuchar qué es lo que hace. No la sabes. Escuchen lo que él hace. I just take orders. I just take orders. O sea que solo, ¿qué es lo que hace? Decorar. ¿Cómo? Decorar, no, hombre, lo que hace es tomar las órdenes, no más. Bien, ahora escuchemos cuánto le gusta su trabajo. Take orders. Correcto, take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers too. ¿Cuánto le gusta su trabajo? How does he like his job? Eh, 100%. Ok, él dice ahí, ok, I like it because I have fun. Bien, tiene mucha diversión. I have fun. And free hamburgers. Eso iba a decir yo. Ah, sí, que ya. Okay. Listo, muchachos. Bueno, aparte de esto ahora, vamos a ver en esta conversación dónde encontramos preguntas en presente simple. Díganmelas y yo las voy resaltando acá. Ustedes identifiquen así por conocimiento previo. Hey. ¿Cuál, muchachos? ¿Qué tal esta? Vean.
¿Qué me dicen, muchachos, de esa pregunta? Where do you work, Andrea? ¿Qué haces en tu trabajo, Andrea? Sí, creo que sí, es esa. Esa de presente simple que hace, le está preguntando. Está Está preguntando preguntando que dónde sí. trabajo. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde? ¿Dónde trabaja? Ah, Yes, sí. Me I work pregunta, at ¿dónde? Thomas Cook Travel. Y miren la segunda pregunta. What do you do there? ¿Qué le está preguntando aquí ahora? Aquí ahora sí le está preguntando lo que ustedes dijeron al inicio. ¿Qué haces allá? Que sí que trabaja ahí. Correcto. Y ella responde, Yes. ok, I am a guide. I take people on tours to the countries in South America, like Peru. Ok. Bien, yo soy una guía. Yo trabajo, bien, con personas en tours en diferentes países en Sudamérica como Perú. Bien, entonces vean, estas preguntas nos están llevando a que hablemos sobre las acciones que realiza una persona. Bien, esta conversación está siendo presentada en presente simple, bien, que es un tiempo, ya el primer tiempo que vamos a ver, porque lo que veníamos viendo era todo el uso del verbo be, bien, que era muy diferente, bien, y este es el primer tiempo verbal que vamos a ver. Antes de iniciar con las estructuras gramaticales que podemos utilizar para este tiempo, vamos primero a hablar acerca del uso de este tiempo, ¿bien? ¿Quién podría, por favor, leer el primer uso que aparece allí para todos, por favor? Repeated action for our daily routines, usually with expressions such as every day, every week, every Monday. Okay, that's it. Thank you. Repeated actions or daily routines, usually with expressions such as every day, every week, or every Monday. Bien, quiere decir que el primer uso del presente simple es para hablar acerca de acciones repetidas o de rutinas diarias, usualmente con expresiones tales como todos los días, todas las semanas, todos los lunes. Bien, un ejemplo que tenemos para este uso, vean, she usually plays tennis at the weekend. Bien, ella usualmente juega tenis los fines de semana. Ahí estamos hablando de que esa es una acción que ella realiza usualmente los fines de semana, casi como una rutina. Bien, denme un segundo y le doy la entrada a alguien acá. Alguien más. Y ya continuamos. Bueno, entonces vamos al segundo uso ahora. ¿Quién podría leer el segundo uso? Yo, Uh-huh. el que dice she usually, No, el que está debajo de usually. solamente sale que permanent states. Correcto, ese es el segundo uso. Permanent states, para estados permanentes. ¿Cómo así? Miremos el ejemplo, vean. He works in an office. Él trabaja en una oficina. Bien, quiere decir que es un estado permanente de esa persona trabajar en ese sitio siempre. Bien, es decir, que no cambia. ¿Ok? Y por último, el último uso que tenemos, ¿quién lo puede leer? Leer, por favor. General truth or laws of nature. Okay, thank you. Very good. General truths or laws of nature. Para verdades generales o leyes de la naturaleza. Vean, the sun sets in the west. El sol se pone en el este. Bien. Perdón, el sol se pone en el oeste. ¿Ok? Entonces, muchachos, es muy importante identificar los tres usos. El primero, que es para acciones repetitivas o rutinas. El segundo, para estados permanentes. Y el tercero, para leyes generales, perdón, para verdades generales o leyes de la naturaleza. ¿Cómo así leyes generales? Cosas que no cambian porque son así. El sol nunca se va a poner en el norte o en el sur, siempre se pone en el oeste. Bien, entonces estos son los tres usos principales del presente simple. Podemos ver ese ejemplo reflejado en esta imagen. Vean, voy a leerles este párrafo de Becky Peck, que es una dog walker. ¿Saben qué es un dog walker?
Ahí en la imagen podemos identificarlo. ¿Saben qué es un dog walker, muchachos? Un entrenador de perros, creo. No tanto entrenador. O un Mira la... señor que él saca a caminar los perros. Correcto, el que saca a caminar los perros, ¿bien? Walker, dog walker. ¿Bien? Entonces, ese es el oficio de Becky. Aquí en la descripción que tenemos en el párrafo, miren lo que podemos encontrar. Becky Peck walks in the park every day. Bien, ahí tenemos ya una de las expresiones que les comentaba anteriormente en el primer uso. Bien, Becky camina en el parque todos los días for many hours, por muchas horas. Rain or shine, llueve o haga sol, llueva o haga sol. Becky is a professional dog walker. Becky es una paseadora de perros profesional. She walks dogs for other people. Ella camina perros, perdón, ella saca a pasear perros por otras personas. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Algunas veces, bien, ella saca a pasear hasta 20 perros de una sola vez. ¿Qué identificamos aquí, chicos? Que la gran mayoría de esas acciones que podemos encontrar hablando de Becky Peck son acciones que suceden como rutina o de manera repetitiva. Por ejemplo, ya vemos de que ella va al parque ¿cuándo? Vean, todos los días. Ahí está. Every day. Bien. Además de eso, a veces tenemos esta expresión que está aquí, sometimes, algunas veces, bien, lleva a caminar hasta 20 perros. Otra acción que sucede de manera repetitiva. Bien, entonces con esto podemos identificar de que el presente simple lo utilizamos para eso la mayoría de las veces. Para hablar acerca de nuestras rutinas diarias o semanales, las que queramos, bien, o de acciones repetitivas que hagamos en nuestra vida. ¿Claros hasta aquí, muchachos, con el uso del presente simple? Yes. Ok. Bueno, entonces ya viendo un poco de claridad con los usos, vamos a pasar a algunos ejemplos del presente simple y algunas reglas que debemos tomar en cuenta. Veamos algunos ejemplos con WH questions, que son las preguntas que hacemos con WH questions que nos sugieren que las respuestas deben ser información. Miren las preguntas que tenemos en el primer recuadro. What do you do? ¿Qué haces tú? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you go to school? ¿A qué escuela vas? Where does Andrea work? ¿Dónde trabaja Andrea? What does she do? ¿Qué hace ella? And how does she like it? ¿Cuánto le gusta? Con estas preguntas requerimos información. ¿Cuál podría ser la respuesta a estas preguntas? Aquí las tenemos. Para la primera, en la que nos preguntan ¿qué haces tú? Vean, I am a student and I have a part-time job. Yo soy un estudiante y tengo un trabajo de medio tiempo. Where do you work? I work at a restaurant. Yo trabajo en un restaurante. Where do you go to school? ¿A qué escuela vas? I go to the University of Texas. Bien, yo voy a la Universidad de Texas. What does Andrea work? Where does Andrea work? ¿Dónde trabaja Andrea? She works at Thomas Cook Travel. What does she do? ¿Qué hace ella? She's a guide and she takes people on tours. Ella es una guía y lleva personas a los tours. And how does she like it? ¿Cuánto le gusta su trabajo? She loves it. Ella lo ama. Entonces, estos ejemplos nos sirven para darnos cuenta cómo utilizamos las preguntas con WH en el presente simple. Además de eso, hay que mirar las siguientes reglas del presente simple. La primera, muchachos, la siguiente. Vean esas dos columnas y qué pueden identificar con las terceras personas, con los verbos. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Qué identifican, muchachos? ¿Me puedes repetir de nuevo? ¿Qué alcanzan a identificar? Viendo las dos columnas que vemos de pronombres, vean que la primera es I y you y la segunda de las terceras personas he y she. ¿Qué identifican o qué diferencia pueden ustedes ver entre el uso de los verbos? La estructura. ¿Cómo? La estructura y la aplicación de S y ES.
Correcto, muy bien. La aplicación de una regla para las terceras personas. Resulta, muchachos, que cuando hacemos oraciones afirmativas con las terceras personas, bien que son he, she o it, agregamos la siguiente regla a esos sujetos. Ya les voy a mostrar. Vean, si el verbo termina en una consonante, como el verbo work, solo le agregamos una S al final. Si el verbo termina en una vocal, como el verbo take, que sea E, vean, agregamos solo la S. Si el verbo termina en una Y, como el verbo study, esa Y la cambiamos por una I latina y ponemos ES. Si el verbo termina en una SH, CH, X u O, le agregamos ES, como el verbo teach, que da teaches, el verbo do, que da does, y el verbo go, que da goes. Bien. Si el verbo es el verbo have, que significa tener, aquí no aplicamos ninguna regla. Ese verbo pasa de ser have a has. Para las terceras personas, solo en oraciones afirmativas. Recuerden eso. Esta regla de la S solo es para las terceras personas en oraciones afirmativas. Bien. Además de esta reglita, muchachos, también debemos tomar en cuenta lo siguiente. Para hacer las oraciones negativas o interrogativas, en el presente simple se utilizan dos auxiliares. El primero, el auxiliar das. El auxiliar das trabaja con las terceras personas, que son he, she o it. Y el auxiliar do, que trabaja con las primeras personas del singular y del plural, que son I, you, we y they. ¿Para qué tipo de oraciones utilizamos este auxiliar o estos auxiliares, das y do? Solo los vamos a utilizar para hacer oraciones interrogativas y oraciones negativas. ¿Bien? ¿Cómo podemos dejar esto un poco más claro? Vamos a ver las siguientes diapositivas. Vamos a ver primero cómo hacemos una oración afirmativa en presente simple. Aquí les voy a dejar este ejemplo. Daniel visits to his parents every weekend. Bien, ahí tenemos que Daniel visita a sus padres cada fin de semana. ¿Cómo componemos una oración afirmativa en presente simple? Primero ubicamos el sujeto y el verbo. Bien, ahí tenemos el sujeto que es Daniel y el verbo que es visit. En este caso, como el sujeto es una tercera persona, bien, es decir, Daniel que es él, el verbo que es visit, que termina en T, se le agrega una S. Recuerden lo que les comentaba anteriormente en la regla. Cuando tenemos oraciones afirmativas con tercera persona y el verbo termina en una consonante, le agregamos una S. Entonces ahí tenemos Daniel visits, ya tenemos el sujeto y el verbo, y el resto es el complemento. To his parents every weekend. A sus padres todos los fines de semana. Y así componemos la estructura gramatical de una oración afirmativa. Pasemos a un ejemplo de una oración negativa. Bien. We don't do the homework after classes. Bien. Este ejemplo, bien, nos va a ayudar a entenderlo de la siguiente manera. Primero, para la oración negativa ubicamos el sujeto, el auxiliar que debe ir con el not. Bien, ahí tenemos el auxiliar do con la negación don't. Si quieren, pueden hacerlo también de la forma larga que sería do not, bien, que es la forma larga. Bien. We don't do the homework after classes. Después del auxiliar con el not viene el verbo que expresa la acción y al final el complemento. Bien, nosotros no hacemos la tarea después de la clase. Bien. Y ahora vamos al ejemplo de una estructura para una oración interrogativa con respuestas de sí o no, que es muy diferente a las preguntas que vimos con las garbage questions, en las que debemos dar información. Con las de yes no questions, lo que requerimos es eso, que digamos sí o no. Veamos este tipo de preguntas. Does she work in a library from Monday to Friday? ¿Trabaja ella en una librería, bien, de lunes a viernes? Para esta estructura, chicos, primero ubicamos el auxiliar, después el pronombre, después el verbo, después de eso ubicamos el complemento
y no olvidemos colocar al final el signo de interrogación. Bien, antes de continuar con las posibles respuestas para esta pregunta, me gustaría hacerles una pregunta. Recuerden que les comentaba que para las terceras personas aplicamos una regla para los verbos. Debería ser aplicada para el verbo work. ¿Por qué al verbo work no le estamos aplicando la regla para las terceras personas en este tipo de oración, muchachos? ¿Qué me dicen? Según veo, como primero está el auxiliar, se le aplicó al auxiliar, entonces ya no se le aplica al verbo. No va por ahí, pero estás muy cerca. Con la pregunta. Correcto, porque es una pregunta. Bien, recuerden que yo les decía que esa regla solo se aplicaba en qué tipo de oraciones. Cuando vimos esta regla. En la, ¿Solo en qué tipo de oraciones, muchachos? La afirmativa. En las afirmativas. Recuerden, la regla de la S para las terceras personas en el presente simple solo se va a agregar a los verbos en oraciones afirmativas. ¿Claros hasta ahí, chicos? Yes. Resulta que esta es una pregunta de respuestas cortas, ¿bien? En la que la respuesta debe ser, perdón, la estructura gramatical debe ser ubicada como les mostraba anteriormente, auxiliar, después el pronombre, después el verbo, el complemento y no olvidemos ubicar el signo de interrogación al final. Y como es una pregunta de respuestas cortas, la respuesta puede ser ya sea negativa o afirmativa de la siguiente forma. Yes, she does, or no, she doesn't. ¿Bien? Si queremos agregar información extra a este tipo de oraciones, pues ya lo debemos hacer después del punto que aparece al final de la respuesta corta. Bien. Ahora que estamos en el punto de práctica, lo que tenemos que hacer es completar estas dos conversaciones con las reglas que acabamos de ver para presente simple. Veamos el ejemplo de la primera conversación. What do you do? I am a full-time student. I study the violin. And, ¿qué creen que debe ir en ese espacio? Es una pregunta, recuerden. Es una pregunta porque tiene signo de interrogación al final. Miren que en la respuesta está diciendo I to the New York School of Music. ¿Qué creen que le están preguntando? ¿No será que le están preguntando a qué escuela vas? ¿qué escuela? ¿Cuál sería la WH question para preguntar dónde? Where. Entonces ponemos aquí, where do you? ¿Y cuál sería el verbo? Study. No, porque es que no le estás preguntando, sino a dónde va. ¿Dónde? ¿A dónde estudia? va? ¿A qué escuela va? Falta el verbo ir aquí. ¿Cuál sería el verbo ir? Go. Go. Ahí está la pregunta. Where do you go to school? Entonces la respuesta debe ser con el mismo verbo. I. ¿Qué verbo iría allí? I to the New York School of Music. No. ¿Hay qué? No. Vamos a utilizar el mismo verbo de la pregunta. ¿Cuál sería? I go. Correcto. I go to the New York School of Music. ¡Wow! ¿Cuánto te gustan tus clases? ¿Con qué palabrita completaríamos esa pregunta?
How, correcto. Entonces aquí colocamos How do you like your classes? how do you like your classes? I like. I like, puede ser I like, correcto, muy bien. Entonces aquí podemos colocar I like them a lot. Me gustan mucho. Vamos a completar la segunda conversación. What is it? Está preguntando eso. Mira que Tú están, eres. No. van a preguntar qué es lo que hace Tania. Ajá. Sí. Hay falta el auxiliar para ella. ¿Cuál sería el auxiliar para ella? What? El auxiliar para las terceras personas. Recuerda que se los mostró ahorita en dos columnas, el auxiliar tal y el auxiliar does, correcto. What does Tania do? Entonces, she's a teacher. She sería el verbo que completa aquí esta oración. See an art class at the school in Denver. Enseña. Ella enseña. Correcto, ¿y cuál sería el verbo? Ahí está en la oración. Tanya. No sé. El verbo está antes del she. Teacher. Teacher es el nombre y el verbo solo es teach, correcto. Teach. Pero como es una tercera persona, ¿qué se le agrega? Teaches. Teaches, correcto. Sí, she teaches an art class at the school in Denver. Muy bien. Bien, ahora vamos a la siguiente. And what about Ryan? ¿Dónde trabaja él? ¿Qué nos falta allí? Where? El auxiliar, ¿cuál sería? Where do? No. Sí, es do. Do es eso. Es lo que está diciendo. Correcto, el auxiliar does. Ahora vamos a decir lo que él hace. For a big computer company. He work. Correcto. ¿Works o works? ¿Con S o ES? Work. Sí, con S porque no. Sí, es correcto, con S. He works for a big computer company in San Francisco. Y la última, muchachos. ¿Cuál sería la última? ¿Dónde? ¿Dónde? No. What does he do? ¿Qué hace exactamente? ¿Qué hace? Correcto. ¿Cuál sería? What does he do exactly? ¿Qué hace él exactamente? He a website designer. He's a website designer. Es un diseñador de páginas web. Fantastic websites. ¿Qué es lo que hace entonces si él es un diseñador de páginas web o de sitios web? Diseña. ¿Y cuál es el verbo diseñar? Designer. Correcto. Designs. ¿Ok? ¿Lo ven? El verbo designs. Le ponemos S porque tenemos una tercera persona. Bien. Al inicio de la oración. Bien. Designs fantastic websites. Él diseña fantásticos websites. Bien. Y de esa forma, chicos, utilizamos el presente simple con las terceras personas
y de manera normal con las personas singulares del presente también. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Todo está bien. ¿Todo está claro? Bueno, solo escuché a Elder participar hoy después de los ejercicios, del resto todos estaban callados. Digamos que están ocupados. Yo porque el internet no me da cucharas. Bueno, listo, Samuel, que bien, bien. Bueno, muchachos, entonces ya nos queda simplemente entregarles las actividades que deben hacer por Cintia. Se las voy a estar publicando la siguiente semana para que sepan qué es lo que toca hacer. Y como apenas me entregaron el examen la semana pasada, esta semana me voy a poner a calificar las dos actividades, ¿bien? Para entregarles todas Genial. lo más posible la próxima semana. Josué, cuéntame. Josué. Profesor, que no participe porque no lo escucho No, casi no, bien por tranquilo, la no te señal. preocupes, no te preocupes. Bien, muchachos, incluso hasta el día de hoy he estado esperando exámenes porque la plataforma Cintia estuvo presentando muchos problemas desde el día jueves de la semana pasada, así que aspiro a tener todas las notas listas para la próxima semana también, ¿ok, muchachos? Ok, profesor. Bueno, Ok, pelados, que tengan un excelente resto de tarde y apenas tenga el video disponible se los envío por el grupo. Ok, igualmente. Igual. Listo, muchachos, Dios los bendiga a todos. Igual, Bien. profesor. Bye. Okay, bye bye, see you then.
Juliana. ¿Quién anda por ahí ya? Cierto. Yo pensé que te habías ido, pero habla. ¿Estás afónica o qué pedo? Ya que me va a matar la malparidez. Herda. Habla, pero habla. Pero, ¿qué quieres que te diga? Nada, solamente quiero escucharte ya. ¿Qué andas haciendo? Me estaba quedando dormida. Ay, ya. Oye, se está Que tú grabando me la clase. ¿Quién está grabando la clase? llamaste. ¿Cuándo? Mierda.